Catina. Apuntes sobre los combatientes de la RAF en los últimos días de la primera campaña griega. Peter fue el primero en verla. Estaba sentada en una piedra, completamente inmóvil, con las manos posadas en el regazo. Miraba al frente con expresión vacía, sin ver nada, y a su alrededor, a un lado y otro de la callejuela, la gente iba y venía corriendo con cubos de agua que arrojaba por las ventanas al interior de las casas incendiadas. En el lado opuesto de la calle, sobre el empedrado, había un niño muerto. Alguien había arrimado el cadáver contra la pared para que no obstruyese el paso. Un poco más abajo, un anciano se afanaba sobre una montaña de adoquines y escombros. Iba quitando las piedras de una en una y las dejaba caer a un costado. A veces se inclinaba y escudriñaba entre las ruinas, pronunciando reiteradamente un nombre. Todo aquello en medio de los gritos, las corridas, las llamas, los cubos de agua y la polvareda. Y la chiquilla sentada en silencio en aquella piedra, mirando fijamente hacia adelante, sin moverse. Le caía sangre por el lado izquierdo de la cara. Manaba de su frente y goteaba desde su quijada sobre el sucio vestido estampado. Peter la vio y dijo: «Mirad a esa chiquilla». Nos acercamos a ella y Finn le posó una mano en el hombro, inclinándose para examinarle la herida. «Parece un fragmento de metralla», dijo. «Debería verla el Doc». Peter y yo formamos una silla con las manos cruzadas y Finn alzó a la muchacha para sentarla. Partimos de regreso al aeródromo, los dos andando dificultosamente de lado, de frente a nuestra carga. Sentía los dedos de Peter aferrados con fuerza a mis muñecas y el peso leve de las nalgas de la muchachita apoyadas en mis manos. Yo iba del lado izquierdo y la sangre que goteaba de su rostro sobre la manga de mi traje de aviador resbalaba por la tela impermeable y caía sobre el dorso de mi mano. La chiquilla no se movía ni decía palabra. «Está sangrando bastante», dijo Finn. «Será mejor que apretemos el paso». Aunque la sangre no me dejaba verle bien el rostro, me daba cuenta de que la criatura era encantadora. Tenía pómulos bien marcados, unos grandes ojos redondos, de un azul claro como el cielo de otoño, y el cabello corto y rubio. Calculé que tendría unos 9 años. Aquello ocurría en Grecia, a comienzos de abril de 1941 en Paramitia. Nuestro escuadrón de combate estaba estacionado en un fangoso terreno próximo a la aldea. Era un valle profundo, rodeado de montañas. El helado invierno había pasado y ahora, casi sin que nos diésemos cuenta, había llegado la primavera. Lo había hecho callada y rápidamente, derritiendo el hielo en los lagos y barriendo la nieve de las cimas montañosas, y en el aeródromo veíamos por todos los lados el pálido verdor de la hierba que pugnaba por asomar a través del fango, formando una alfombra para nuestros aterrizajes. En el valle teníamos vientos cálidos y flores silvestres. Los alemanes, que unos días antes habían embestido desde Yugoslavia, operaban ahora intensamente, y esa tarde habían incursionado desde una gran altura con alrededor de 35 Dornier bombardeando la aldea. Peter, Finn y yo disponíamos de un rato de descanso y habíamos bajado para ver si podíamos ayudar en las tareas de rescate. Habíamos empleado unas horas en hurgar entre las ruinas y en ayudar a apagar incendios, y habíamos emprendido el regreso cuando vimos a la niña. Al aproximarnos ahora al campo de aterrizaje, vimos los Hurricane que describían círculos, aprestándose a tomar tierra y, como era de esperar, allí estaba el Doc, de pie, delante de la tienda sanitaria, pendiente de que alguien llegase herido. Nos dirigimos hacia él con nuestra chiquilla en volandas y Finn, que iba unos metros por delante, dijo: Doc, gandul perezoso, aquí hay trabajo para ti». El Doc era joven, agradable y retraído, excepto cuando se emborrachaba. Cuando estaba borracho cantaba muy bien. «Llévatela a la enfermería», dijo. Peter y yo entramos y la depositamos sobre una silla. A continuación, nos apartamos y nos pusimos a recorrer la tienda para ver cómo marchaban los muchachos. Estaba empezando a oscurecer. Había una puesta de sol al otro lado de las montañas del oeste y una luna llena, luna de bombardero, trepando por el cielo. La luna brillaba en la superficie de las tiendas y las teñía de blanco. Pequeñas pirámides, albas y erguidas, ordenadamente reunidas en grupos reducidos en torno a los límites del aeródromo.
Por el modo de agruparse semejaban ovejas asustadas, y la forma de permanecer de pie unas junto a otras les otorgaba un aire humano. Y casi daba la impresión de que supieran que iba a haber problemas, como si alguien les hubiese advertido que podían olvidarse de ellas y dejarlas abandonadas. Mientras las miraba tuve incluso la impresión de verlas moverse. Me pareció notar que las veía juntarse un poco más. Y luego, silenciosamente, sin un sonido, las montañas se arrastraron, haciendo un poco más angosto nuestro valle. Durante los 2 días siguientes hubo mucha actividad aérea: levantarse al amanecer, volar, combatir y dormir, y la retirada del ejército. Eso fue más o menos todo lo que ocurrió, o para lo que hubo tiempo. Pero al tercer día las nubes se abalanzaron sobre las montañas y se deslizaron hasta el valle, y llovió. De modo que nos instalamos en la tienda comedor a beber cerveza y vino local, mientras el ruido de la lluvia en el techo remedaba al de una máquina de coser. Después, la comida. Por primera vez en muchos días estaba presente todo el escuadrón. 15 pilotos, sentados en una larga mesa flanqueada por bancos a ambos lados, y el mono, nuestro comandante, en la cabecera. Estábamos aún en mitad del plato de carne en conserva, cuando el faldón de la tienda se alzó, y entró el Doc, con un enorme impermeable chorreante sobre la cabeza, y con él, debajo del abrigo, venía la chiquilla. Llevaba una venda alrededor de la cabeza. «Hola», dijo el Doc, «he traído a una invitada». Todos miramos en derredor y súbitamente, de una forma automática, nos pusimos en pie. El Doc se estaba quitando el impermeable y la chiquilla se quedó allí con los brazos colgando a los costados, mirándonos, mientras nosotros la mirábamos a ella. Con su cabello rubio y la tez pálida, tenía menos aspecto de griega que cualquier otra a quien yo hubiese visto antes. Aquellos 15 hombres de rudo aspecto puestos súbitamente de pie ante su entrada la habían asustado, y por un instante giró a medias el cuerpo, como si se aprestase a salir corriendo bajo la lluvia. «Hola, hola, ven a sentarte», dijo el mono. «Háblele en griego», dijo el Doc, «si no, no entiende». Finn, Peter y yo nos miramos y Finn dijo: «Por Dios, si es nuestra chiquilla. Buen trabajo, Doc». Ella reconoció a Finn y se encaminó hacia el lugar ocupado por éste. Él la cogió de una mano y le hizo sentarse en el banco, y todos los demás nos sentamos a nuestra vez. Le dimos un poco de carne y ella la comió lentamente, con la mirada clavada en el plato. «Que venga Pericles», dijo el mono. Pericles era el intérprete griego asignado al escuadrón. Era un hombre estupendo al que habíamos reclutado en Yánina, donde había sido el maestro de la escuela local. Se había quedado sin trabajo desde que comenzó la guerra. «Los niños no vienen a la escuela», decía. «Están arriba en las montañas combatiendo. Yo no puedo enseñar a sumar a las piedras». Pericles entró. Era viejo, llevaba barba, tenía la nariz puntiaguda y unos tristes ojos grises. No se le veía la boca, pero la barba hacía una especie de sonrisa cuando él hablaba. «Pregúntale cómo se llama», dijo el mono. Él le dijo a la chiquilla algo en griego. Ella alzó la mirada y dijo: «Catina». Fue lo único que dijo. «Oye, Pericles», dijo Peter, «pregúntale qué estaba haciendo sentada sobre aquel montón de ruinas en la aldea». «Por el amor de Dios, déjatela en paz», dijo Finn. «Pregúntale, Pericles», insistió Peter. «¿Qué debo preguntarle?», dijo Pericles, frunciendo el ceño. «¿Que qué estaba haciendo cuando la encontramos en la aldea, sentada sobre aquel montón de escombros?» Pericles se sentó en el banco al lado de ella y volvió a hablarle. Lo hacía con dulzura, y era visible que mientras tanto su barba le sonreía un poco para animarla. Ella escuchó y pareció que tardaba un largo rato en responder. Cuando lo hizo fue con unas pocas palabras que el viejo tradujo. «Dice que bajo aquellas piedras estaba su familia». Fuera, la lluvia caía con más fuerza que nunca. Golpeaba la cubierta de la tienda comedor y el impacto del agua hacía temblar la lona. Yo me puse de pie para ir hasta la puerta y levanté el faldón de la tienda. Las montañas eran invisibles detrás de la lluvia, pero yo sabía que nos rodeaban por los 4 costados. Tuve la sensación de que se reían de nosotros, de nuestro escaso número y del valor desesperado de los pilotos. Sentí que las montañas eran las listas y no nosotros. ¿Acaso aquella misma mañana nos habían vuelto a mirar al norte, hacia Tepelene, donde habían visto 1 millar de aviones alemanes reunidos a la sombra del Olimpo? ¿No era cierto que la nieve en la cima del Dodona se había fundido en un solo día,
provocando los pequeños torrentes de agua que cruzaban nuestro campo de aterrizaje. ¿No había el Catafidi sepultado la cabeza en una nube para que nuestros pilotos sintieran la tentación de volar a través de aquel espacio blanquecino y se estrellasen contra sus abruptas espaldas? Y mientras permanecía de pie contemplando la lluvia a través de la abertura de la tienda, tuve la convicción de que las montañas se habían vuelto en contra nuestra. Lo sentí en las tripas. Retorné al interior de la tienda y allí estaba Finn, sentado junto a Katina, tratando de enseñarle palabras inglesas. No sé si hacía muchos progresos, pero sí sé que en un momento dado la hizo reír, y eso fue un logro estupendo por su parte. Recuerdo el inesperado sonido de la carcajada de ella y cómo todos la miramos a la cara, un rostro diferente de cómo había sido hasta entonces. Nadie más que Finn podía haberlo logrado. Él mismo era tan alegre que resultaba difícil mantener la seriedad en su presencia. Era alegre, alto y moreno, y allí estaba, sentado en el banco, inclinado hacia adelante, susurrando sonriente, mientras le enseñaba a Katina a hablar inglés y también a reír. Al día siguiente el cielo se despejó y volvimos a ver las montañas. Salimos a patrullar sobrevolando las tropas que se retiraban lentamente hacia las Termópilas y encontramos algunos Messerschmitt y Ju-87 que bombardeaban en picado a los soldados. Creo que les dimos a unos pocos, pero ellos derribaron a Sandy. Lo vi caer. Estuve 30 segundos completamente parado observando su avión, que bajaba suavemente en espiral. Me acuerdo de que puse en funcionamiento mi radio y dije quedamente: «Sandy, tienes que saltar ahora. Salta, estás muy cerca de la tierra». Pero no hubo ningún paracaídas. Aterrizamos y rodamos hasta nuestros respectivos emplazamientos, y allí estaba Katina, de pie con el doc, delante de la tienda sanitaria, una diminuta joven de sucio vestido estampado, observando la llegada y el aterrizaje de las máquinas. Dirigiéndose a Finn en el momento en el que éste entraba, dijo: «Ta girisis chana». «¿Qué significa eso, Pericles?», preguntó Finn. «Pues quiere decir, habéis vuelto», dijo Pericles, sonriendo. La muchacha había contado con los dedos los aviones cuando emprendieron vuelo y ahora advirtió que faltaba uno. Estábamos desperdigados quitándonos los paracaídas y ella intentaba preguntarnos por él cuando de pronto alguien exclamó: «Mirad, ahí vienen». Aparecieron entre las colinas como un conjunto de finas siluetas negras posándose sobre el aeródromo. Todos nos lanzamos hacia las estrechas trincheras y recuerdo haber visto que Finn cogía a Katina por la cintura y la llevaba con nosotros, y a ella luchando como una tigresa durante todo el camino hasta allí. Tan pronto como estuvimos en la trinchera y Finn la hubo soltado, Katina saltó fuera y salió corriendo hacia el campo de aterrizaje. Como meteoritos se precipitaban los Messerschmitt, con los cañones vomitando fuego, y descendían tanto que a los pilotos se les podía ver la nariz emergiendo de las gafas de vuelo. Por todas partes las balas levantaban columnas de polvo y vi a uno de nuestros Hurricane estallar en llamas. Vi a Katina plantada firmemente en el centro mismo del campo, de pie, con las piernas separadas, de espaldas a nosotros, mirando cara a cara a los alemanes que efectuaban sus pasadas en picado. Nunca en mi vida he visto a alguien más pequeño, indignado y furioso. Parecía estar gritándoles, pero el ruido era tal que no se oían más que los motores y las detonaciones del fuego de los aviones. Entonces se acabó. Se acabó tan súbitamente como había empezado, y nadie habló gran cosa, excepto Finn, que dijo: «Yo jamás habría hecho eso, ni aunque estuviera loco». Esa noche el mono cogió los registros del escuadrón, añadió el nombre de Katina a la lista de sus integrantes, y el oficial de equipamiento recibió orden de suministrarle una tienda. De modo que el 11 de abril de 1941 la muchacha se convirtió en miembro del escuadrón. Al cabo de 2 días se sabía el nombre de pila o el apodo de cada piloto, y Finn ya le había enseñado a decir: «Ha habido suerte» y «buen trabajo». Pero fue una época de mucha actividad, y cuando intento reconstruirlo hora a hora, el periodo entero se vuelve confuso en mi mente. En su mayor parte, recuerdo, se trataba de escoltar a los Blenheim a Vlore, y si no era eso, de ametrallar los camiones italianos en la frontera albanesa,
o recibíamos un SOS del regimiento de Northumberland afirmando que estaban siendo ferozmente bombardeados por la mitad de la aviación de Europa. Nada de eso recuerdo. No me acuerdo con claridad de nada relativo a aquella época, salvo de dos cosas. Una es Katina y su permanente presencia entre nosotros, que estaba en todas partes y que a donde quiera que iba, la gente quedaba encantada al verla. La otra cosa que recuerdo es la entrada del Toro en la tienda comedor una noche, tras haber patrullado en solitario. El Toro era un gigante, con una espalda enorme, ligeramente encorvada, y su pecho era como el tablero de una mesa de roble. Antes de la guerra había hecho muchas cosas. La mayoría eran cosas de las que uno sería incapaz de hacer, a menos que aceptase de antemano que no hay diferencia entre la vida y la muerte. Era calmoso y relajado, y siempre que entraba en una habitación o en una tienda daba la impresión de haberse equivocado y de no haber tenido realmente la intención de hacerlo. Cuando él entró estaba oscureciendo y nos encontrábamos sentados en círculo, jugando a Shop Halfpenny. Sabíamos que acababa de aterrizar. Lanzó una mirada de disculpa y después dijo «Hola», y se encaminó a la barra a coger una botella de cerveza. Alguien preguntó «¿Encontraste algo, Toro?». Y el Toro dijo que sí y continuó jugueteando con la botella de cerveza. Supongo que todos estábamos enfrascados en nuestro juego, porque nadie dijo nada más durante cerca de 5 minutos. Entonces Peter dijo «¿Qué encontraste, Toro?». El Toro, apoyado contra el mostrador, intercalaba los sorbos de cerveza con intentos de producir un sonido como de sirena soplando a ras del cuello de la botella vacía. «¿Qué encontraste?», dijo Peter. El Toro dejó la botella y lo miró. 5S79, dijo. No recuerdo a él diciéndolo, pero también me acuerdo de que estábamos entusiasmados con nuestra partida y de que a Finn le restaba un intento para ganar. Todos lo vimos errar, y Peter dijo: «Finn, creo que vas a perder». «Vete al infierno», replicó Finn. Cuando terminó la partida, alcé la mirada y vi al Toro que seguía recostado contra el mostrador, haciendo sonar la botella de cerveza. «Suena como el viejo Mauritania entrando en la bahía de Nueva York», dijo, y empezó a soplar nuevamente. «¿Qué pasó con los S-79?», pregunté yo. Él cesó de soplar y dejó la botella sobre el mostrador. Los derribé. Todos le oyeron. En ese instante, cada uno de los 11 pilotos que estaban en aquella tienda interrumpió lo que estaba haciendo, y 11 cabezas se volvieron a mirar al Toro. Él bebió otro sorbo de cerveza y dijo, sencillamente: «En un momento dado conté 18 paracaídas juntos en el aire». Unos días más tarde salió de patrulla y no regresó. Poco después el mono recibió un mensaje de Atenas. Decía que el escuadrón debía trasladarse a Eleusis y desde allí defender la propia Atenas, además de cubrir a las tropas que se retiraban por el paso de las Termópilas. Katina debía ir con los camiones y le dijimos al doc que a él le correspondía ocuparse de que llegase sana y salva. El viaje les llevaría un día entero. Los pilotos, éramos 14, volamos sobre las montañas hacia el sur y a las 2:30 aterrizábamos en Eleusis. Era un aeródromo estupendo, con pistas y hangares, y lo mejor de todo, Atenas quedaba a solo 25 minutos en coche. Ese atardecer, mientras iba oscureciendo, me quedé fuera de la tienda. Permanecí de pie con las manos en los bolsillos contemplando la puesta de sol y pensando en la tarea que teníamos encomendada. Cuanto más lo pensaba, más imposible sabía que era. Lo sabía. Alcé la vista y una vez más vi las montañas. Aquí las teníamos más próximas, acosándonos desde todos lados, hombro con hombro, altas y desnudas, con la cabeza entre las nubes, rodeándonos por todas partes salvo por el sur, donde se hallaba el Pireo y el mar abierto. Yo sabía que cada noche, en la más completa oscuridad, mientras todos estuviésemos fatigados durmiendo en nuestras tiendas, aquellas montañas irían avanzando, reptando un poco más cerca, sin hacer ruido, hasta que al fin, el día señalado, se precipitaran irresistiblemente sobre nosotros y nos empujaran al mar. Finn emergió de su tienda. «¿Te has fijado en las montañas?», le pregunté. «Están llenas de dioses, no sirven para nada», respondió. «Ojalá se queden quietas», dije. Finn alzó la mirada hacia los grandes riscos del Parnés y el Pentélicon.
Están llenas de dioses, repitió él. A veces en mitad de la noche, cuando hay luna, se los ve sentados en las cimas. Había uno sobre el Catafidi, cuando estábamos en Paramitia. Era enorme, como una casa, pero sin forma alguna y completamente negro. ¿Tú lo viste? Claro que lo vi. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo lo viste, Finn? Vámonos a Atenas, dijo Finn. Vámonos a Atenas a ver mujeres. Al día siguiente los camiones portadores del personal de tierra y el equipo entraron rugiendo en el aeródromo, y allí estaba Katina sentada en el asiento delantero del vehículo que venía en cabeza, con el Doc a su lado. Nos saludó con la mano, descendió de un salto y vino corriendo hasta nosotros, riendo y llamándonos por nuestros nombres, que en griego sonaban extrañamente. Seguía con el mismo sucio vestido estampado y llevaba aún una venda alrededor de la cabeza, pero en su cabellera brillaba el sol. Le mostramos la tienda que le habíamos preparado y el pequeño camisón de algodón que Finn había conseguido misteriosamente la noche anterior en Atenas. Era blanco, con montones de pajarillos azules bordados en la parte delantera, y a todos nos parecía muy bonito. Katina quiso ponérselo enseguida, y llevó un buen rato convencerla de que era únicamente para dormir. 6 veces tuvo Finn que ejecutar una complicada pantomima, consistente en fingir que se ponía el camisón, luego saltaba al lecho y se quedaba profundamente dormido. Al final ella asintió vigorosamente con la cabeza y entendió. Durante los 2 días que siguieron no ocurrió nada, aparte de la llegada de los restos de otro escuadrón que vino del norte a unirse a nosotros. Trajeron 6 Hurricane, de modo que en total teníamos unas 20 máquinas. A continuación, esperamos. Al tercer día, aparecieron aviones de reconocimiento alemanes describiendo círculos a gran altura sobre el Pireo y salimos a perseguirlos, pero nunca nos elevábamos a tiempo para darles caza. Resulta comprensible, porque nuestro radar era de un tipo muy especial. Actualmente está obsoleto y dudo que vuelva a ser utilizado alguna vez. Por todo el país, en todas las aldeas, en lo alto de las montañas y en las islas circundantes, había griegos que se comunicaban con nuestra pequeña sala de operaciones a través del teléfono de campaña. Carecíamos de oficial de operaciones, de modo que nos turnábamos para hacer sus veces durante un día entero. Mi turno llegó al 4.º día y recuerdo claramente lo que sucedió. A las 6:30 de la mañana sonó el teléfono. Aquí A7, dijo una voz inequívocamente griega. Aquí A7, hay ruidos aquí arriba. Yo miré el mapa. Había un pequeño círculo en cuyo interior ponía A7 al lado mismo de Yanina. Marqué una cruz sobre el celuloide que cubría el mapa y a un costado escribí ruidos, además de la hora, 6:31. 3 minutos más tarde volvió a sonar el teléfono. Aquí A4, hay muchos ruidos aquí arriba, dijo una temblorosa voz de viejo, pero no veo nada porque hay nubes espesas. Miré el mapa. A4 era el monte Carava. Marqué otra cruz sobre el celuloide, escribí muchos ruidos, 6:34, y luego tracé una recta entre Yanina y Carava. Apuntaba hacia Atenas, de modo que hice la señal de alerta a la tripulación, que levantó vuelo y circundó la ciudad. Al rato vieron un Ju-88 de reconocimiento que volaba a mucha mayor altura que ellos, pero no lograron cazarlo. Así era como funcionaba nuestro radar. Esa noche, cuando quedé libre, no pude evitar pensar en el viejo griego, sentado a solas en una choza en A4, sentado en una ladera del Carava, escudriñando el espacio blanco y atento día y noche a los ruidos en el cielo. Imaginé la ansiedad con la que echó mano al teléfono cuando oyó algo y la alegría que debió de experimentar cuando la voz al otro extremo repitió su mensaje y le dio las gracias. Pensé en sus ropas y me pregunté si serían lo bastante abrigadas, y no sé por qué pensé en sus botas, a las que casi con seguridad no les quedaba suela y que estarían rellenas con papel y corteza de árbol. Fue el 17 de abril. Fue la noche en la que el mono comentó: dicen que los alemanes están en Lamia, lo que significa que estamos al alcance de sus casas. Mañana debería comenzar la fiesta. Así fue. Al amanecer llegaron los bombarderos, con los cazas dando vueltas en lo alto a su alrededor, cuidándolos y esperando para abalanzarse a su vez, pero sin hacer nada a menos que alguien interfiriese con los primeros. Creo que teníamos 8 Hurricane en el aire justo antes de que ellos arribasen.
No era mi turno de vuelo, así que observé la batalla desde tierra, con Katina de pie a mi lado. La chiquilla no dijo una palabra. De cuando en cuando movía la cabeza, siguiendo las motitas plateadas que danzaban en lo alto del cielo. Vi un avión que caía dejando tras de sí un rastro de humo negro y miré a Katina. El odio pintado en su rostro era el fiero y candente odio de una anciana que lo lleva en su corazón. Era un odio de vieja y resultaba extraño verlo. En aquella batalla perdimos a un sargento llamado Donald. A mediodía, el mono recibió otro mensaje de Atenas. Decía que la moral estaba decaída en la capital y que todos los Hurricane disponibles debían volar en formación a baja altura sobre la ciudad para demostrar a los habitantes lo fuertes que estábamos y qué cantidad de aviones teníamos. Despegamos 18 de nosotros. Volamos en estrecha formación de un extremo al otro de las principales calles, poco menos que rozando los techos de las casas. Yo veía a la gente que miraba hacia arriba protegiéndose los ojos contra el sol, contemplando nuestro paisaje, y en una calle vi a una anciana que no alzó los ojos para nada. Nadie saludaba, y supe entonces que estaban resignados a su suerte. Nadie saludaba, y supe, aunque no veía sus rostros, que ni siquiera se alegraban al vernos pasar. Después nos dirigimos rumbo a las Termópilas, pero de camino dimos 2 vueltas alrededor de la Acrópolis. Era la primera vez que la veía tan de cerca. Vi una pequeña colina, casi parecía un montículo, y en lo alto las blancas columnas. Eran numerosas, agrupadas en perfecto orden, no amontonadas, blancas bajo la luz del sol, y me pregunté al mirarlas cómo alguien pudo colocar tanta cosa de una forma tan elegante en lo alto de una colina tan pequeña. Luego volamos sobre el gran paso de las Termópilas y vi extensas hileras de vehículos que se desplazaban con lentitud hacia el sur, en dirección al mar. Veía ocasionalmente pequeños surtidores como de humo blanco en los lugares donde algún proyectil daba en tierra en el valle, y vi un blanco directo en la carretera que dejó un espacio vacío en la caravana de vehículos, pero no vimos ningún avión enemigo. Cuando aterrizamos, el mono dijo: «Repostad combustible rápidamente y volved a salir. Creo que están esperando a cogernos en tierra». Pero fue inútil. Descendieron desde el cielo 5 minutos después de nuestro aterrizaje. Recuerdo que me encontraba en el cuarto de los pilotos del hangar número 2 hablando con Finn y con un hombretón alto de cabello alborotado llamado Paddy. Oímos las balas en el techo de chapa ondulada del hangar. Después, unas explosiones, y los 3 nos zambullimos bajo la mesita de madera que había en el medio del cuarto. Pero la mesa se volcó. Paddy la acomodó y se arrastró debajo. «Es bueno estar debajo de una mesa», dijo. «Yo no me siento a salvo si no estoy debajo de una mesa». «Yo nunca me siento a salvo», dijo Finn. Estaba sentado en el suelo observando los agujeros que las balas hacían en la pared de chapa corrugada del cuarto. Las balas producían un gran estruendo al golpear contra la hojalata. A continuación cobramos ánimo, nos levantamos y atisbamos el exterior desde la puerta. En torno al aeródromo giraba un gran número de Messerschmitt 109 que, uno tras otro, enderezaban el rumbo y efectuaban pasadas sobre los hangares, rociando de metralla el pavimento. Pero hacían algo más. Deslizaban hacia atrás la cubierta de la cabina y al pasar arrojaban unas pequeñas bombas que explotaban al golpear el suelo y proyectaban violentamente grandes bolas de plomo en todas direcciones. Esas eran las explosiones que habíamos oído, y el ruido producido por las bolas de plomo al dar en el hangar era tremendo. Entonces vi a los hombres, el personal de tierra, de pie en las estrechas trincheras, disparando con rifles contra los Messerschmitt, recargando y disparando con la mayor rapidez posible al tiempo que maldecían a gritos, apuntando de forma risible, desesperadamente, rifles contra aviones. En el Eleusis no existían más medios de defensa. De pronto, todos los Messerschmitt giraron y pusieron rumbo a su base, todos menos uno, que bajó y efectuó un suave aterrizaje de panza en el aeródromo. Entonces se produjo el caos. Los griegos que estaban con nosotros lanzaron un grito unánime, montaron en el vehículo apagafuegos y se dirigieron hacia el avión alemán accidentado. Al mismo tiempo, por los 4 costados del campo aparecieron más griegos gritando y clamando por la sangre del piloto. Era una muchedumbre dispuesta a tomarse venganza y era difícil reprochárselo.
pero existían otras consideraciones que atender. Queríamos al piloto para interrogarlo y lo necesitábamos vivo. El mono, que estaba de pie en la pista, nos llamó a gritos, y Finn, Paddy y yo corrimos con él hacia la furgoneta que estaba a 45 metros. El mono se introdujo en ella como un relámpago, arrancó el motor e inició la marcha en el momento mismo en que nosotros tres saltábamos a la plataforma. El apagafuegos con los griegos encima no era rápido y todavía le faltaban 180 metros por recorrer y los demás se encontraban aún muy lejos. El mono conducía velozmente y les ganamos como por 45 metros. Saltamos de la furgoneta y corrimos hasta el Messerschmitt. Allí, sentado en la carlinga, había un chico rubio, de mejillas sonrosadas y ojos azules. Nunca he visto a nadie cuyo rostro expresara tanto miedo. «Estoy herido en la pierna», le dijo al mono en inglés. Lo sacamos de la carlinga y lo metimos en el coche, con los griegos alrededor, observándonos. La bala le había astillado la tibia. Lo llevamos de regreso y cuando se lo entregamos al doc, vi a su lado a Katina, que miraba el rostro del alemán. Aquella criatura de 9 años estaba allí de pie, mirando al alemán, incapaz de hablar, ni siquiera podía moverse. Con las manos aferradas a la falda del vestido, miraba fijamente el rostro del hombre. «Tiene que haber un error», parecía decir. «Tiene que haber un error. Este tiene mejillas sonrosadas y cabello rubio y ojos azules. No es posible que sea uno de ellos. Es un chico corriente». Tras contemplar cómo lo colocaban en una camilla y se lo llevaban, Katina se volvió y salió corriendo por la hierba hacia su tienda. Por la noche en la cena me comí las sardinas fritas, pero no pude comer el pan ni el queso. Llevaba 3 días con una sensación en el estómago, una sensación opresiva como la que se experimenta antes de una operación, o mientras aguardas en la antesala del dentista a que te extraigan una muela. La había tenido permanentemente desde que abría los ojos hasta que me dormía. Peter estaba sentado frente a mí y se lo comenté. «Yo la tengo desde hace una semana», dijo él. «Es bueno para los intestinos, los relaja». «Los aviones alemanes son como las pastillas de hígado», dijo Finn desde el fondo de la mesa. «Hacen mucho bien, ¿verdad, Doc?» «Puede que hayas tomado una sobredosis», dijo el Doc. «Así es», dijo Finn. «He tomado una sobredosis de pastillas de hígado alemanas. No leí las instrucciones en el frasco. 2 antes de acostarse». «Me encantaría acostarme», dijo Peter. Después de la cena, 3 de nosotros fuimos andando hasta los hangares con el mono, que dijo: «Me preocupan estas incursiones contra blancos en tierra. Los alemanes jamás atacan los hangares porque saben que nunca ponemos nada dentro. Me parece que esta noche cogeremos 4 de los aviones y los meteremos en el hangar número 2. Era una buena idea. Normalmente los Hurricane estaban dispersos por todo el perímetro del aeródromo, pero eran atacados de uno en uno, porque era imposible mantenerlos todo el tiempo en el aire. Cada uno de los 4 cogió un avión y lo condujo rodando al interior del hangar número 2, y a continuación empujamos las grandes puertas correderas y las dejamos cerradas. A la mañana siguiente, antes de que el sol hubiera asomado sobre las montañas, apareció una bandada de Ju-87, que borró el hangar número 2 de la faz de la Tierra. Fue un bombardeo de precisión que no tocó siquiera los hangares adyacentes. Esa tarde mataron a Peter. Salió hacia una aldea llamada Kalkis, que estaba siendo bombardeada por unos Ju-88 y nadie volvió a verlo nunca. El alegre y risueño Peter, cuya madre, que vivía en una granja en Kent, solía escribirle en unos sobres largos de color azul celeste que él llevaba a todas partes en los bolsillos. Yo siempre había compartido alojamiento con Peter desde que llegué al escuadrón, y aquella noche, cuando estuve acostado, él volvió a la tienda. Podéis no creerme. No espero que lo hagáis, pero os estoy contando lo que ocurrió. Acostumbraba a acostarme el primero, porque en esas tiendas no hay sitio para que 2 personas se muevan al mismo tiempo. Peter solía entrar 2 o 3 minutos después. Esta vez me metí en el camastro y me quedé pensando en que esa noche él no iba a venir. Me preguntaba si su cuerpo yacería entre los restos de su avión sobre la desolada ladera de una montaña o si se hallaría en el fondo del mar, y mi deseo era que ojalá hubiese tenido un funeral decente. De pronto oí que algo se movía. El faldón de la tienda se abrió y volvió a cerrarse.
pero no hubo ruido de pasos. A continuación lo oí sentarse en su camastro. Era un ruido que yo había oído todas las noches a lo largo de las últimas semanas y que había sido siempre igual. Un sordo impacto al sentarse y el crujido de las patas de madera del camastro. Una después de otra, las botas de aviador fueron quitadas y dejadas caer al suelo y, como siempre, una tardó 3 veces más tiempo en salir que la otra. Lo siguiente fue el roce suave de la manta retirada, seguido por el estruendo del desvencijado camastro al recibir el peso del cuerpo de un hombre. Eran sonidos que yo había oído todas las noches, los mismos y en el mismo orden, e hicieron que me sentara en mi lecho y dijese: «Peter». La tienda estaba a oscuras. Mi voz sonó muy fuerte. «Hola, Peter. Hoy has tenido mala suerte». Pero no hubo respuesta. Yo no me sentía nervioso ni asustado, pero me acuerdo de que me toqué la nariz con un dedo para asegurarme de que estaba allí. Enseguida, como me encontraba muy fatigado, me quedé dormido. Por la mañana miré el lecho y vi que había sido usado, pero no se lo mostré a nadie, ni siquiera a Finn. Yo mismo coloqué las mantas de nuevo en su lugar y di unos golpecitos para alisar la almohada. Fue aquel mismo día, 20 de abril de 1941, cuando libramos la batalla de Atenas. Tal vez la última de las grandes batallas aéreas, porque actualmente los aviones vuelan siempre en grandes formaciones de alas y escuadrones, y el ataque se efectúa metódica y científicamente siguiendo las órdenes del jefe. Hoy en día uno no se bate en el cielo, excepto en muy raras ocasiones. Pero la batalla de Atenas fue un prolongado y hermoso combate, en el cual 15 Hurricane combatieron durante media hora contra unos 150 o 200 bombarderos y cazas alemanes. Los bombarderos empezaron a aparecer en las primeras horas de la tarde. Era un espléndido día de primavera y por primera vez el sol tenía algo del verdadero calor estival. El cielo estaba despejado, salvo por unas pocas nubecillas aisladas, y las montañas resaltaban negras y nítidas contra el azul del cielo. El Pentélicon ya no escondía la cabeza en las nubes. Se alzaba ante nosotros, torvo y amenazante, vigilando todos nuestros movimientos y sabedor de que cada cosa que hacíamos servía de poco. Los hombres eran estúpidos y estaban hechos únicamente para morir, en tanto que las montañas y los ríos eran perennes y no notaban el paso del tiempo. ¿Acaso el propio Pentélicon, al dirigir despectivamente la mirada a las Termópilas muchos años atrás, no había visto a un puñado de espartanos defendiendo el paso contra los invasores? ¿No los había visto pelear hasta que ninguno de ellos quedó vivo? ¿No había visto a los persas hacer pedazos a Leónidas en Maratón y no había estado mirando con desdén hacia Salamina y el mar cuando Temístocles y los atenienses expulsaron de sus costas al enemigo, haciéndole perder más de 200 embarcaciones? Todas estas cosas y muchas más había visto, y ahora nos miraba desdeñosamente a nosotros, que no éramos nada a sus ojos. Había casi una mueca de desprecio en el rostro de la montaña, y por un momento me pareció oír la risa de los dioses. Sabían perfectamente que no éramos bastantes y que al final debíamos perder. Los bombarderos llegaron inmediatamente después de la hora de comer y enseguida comprobamos que eran muy numerosos. Al mirar el cielo vimos que se llenaba de pequeñas motas plateadas y que la luz solar bailoteaba, emitiendo destellos sobre un centenar de pares de alas diferentes. Los Hurricane eran 15 en total y combatieron con el furor de una tormenta celeste. No es fácil recordar mucho de una batalla semejante, pero me acuerdo de que alcé la vista y vi una profusión de pequeños puntos negros en el cielo. Recuerdo haber pensado para mis adentros que aquellos no podían ser aviones, simplemente no podían serlo, porque no había tantos aviones en el mundo. Entonces se nos echaron encima, y me acuerdo de haber accionado un pequeño alerón para poder girar en círculos más apretados. Después recuerdo solo algunas pequeñas incidencias que me quedaron grabadas en la mente. Las llamaradas que surgieron de los cañones de un Messerschmitt que me atacaba directamente por estribor. El alemán cuyo paracaídas se prendió fuego en el momento de abrirse. El que se colocó a mi altura y me hizo señas obscenas con los dedos. El Hurricane que chocó con un Messerschmitt. El avión que chocó contra alguien que descendía en paracaídas y entró en una espantosa barrena enloquecida
con el hombre y el paracaídas enganchados del ala de babor. 2 bombarderos que colisionaron al virar para eludir a un caza, y conservo nítidamente la visión de un hombre expulsado de entre el humo y los restos del choque, que quedó suspendido en el aire, con los brazos extendidos y las piernas abiertas. Os aseguro que no hubo nada que no ocurriese en aquella batalla. Hubo un momento en el que vi un Hurricane que describía círculos cerrados en torno a la cima del monte Parnés, con 9 Messerschmitt tras él, y recuerdo que súbitamente los cielos parecieron despejarse. No había ya ningún avión a la vista. La batalla había terminado. Di media vuelta para dirigirme de regreso a Eleusis, y de pasada miré hacia abajo y vi Atenas y el Pireo y la orilla del mar, que se curvaba en torno a la bahía y se enderezaba hacia el sur, camino del Mediterráneo. Vi el puerto de El Pireo donde habían caído las bombas, y vi el humo y las llamas que subían de los muelles. Vi la estrecha llanura litoral y en ella unas diminutas hogueras, delgadas columnas de humo negro que ascendían en espiral y se perdían hacia el este. Eran los aviones derribados, y tuve la esperanza de que ninguno de ellos fuese de los nuestros. En ese preciso momento apareció de golpe ante mí un Junkers 88, un rezagado, el último bombardero que volvía de la incursión. Estaba averiado y uno de los motores iba dejando un reguero de humo negro. Aunque le disparé, no creo que sirviese de nada, pues ya estaba descendiendo irremediablemente. Nos hallábamos sobre el mar y comprendí que no llegaría a tomar tierra, y no lo hizo. Tras un pausado descenso, se posó de panza en el golfo azul de El Pireo, a 2 millas de la costa. Lo seguí y volé en círculo, esperando a que la tripulación se pusiera a salvo en un bote. La máquina comenzó a sumergirse lentamente, hundiendo el morro en el agua y alzando la cola en el aire. Pero no había señales de la tripulación. De improviso, sin la menor señal previa, la ametralladora de popa empezó a disparar. Abrieron fuego con ella y las balas hicieron unos pequeños agujeros irregulares en mi ala de estribor. Viré alejándome y me acuerdo de haberles gritado. Deslicé hacia atrás la cubierta de la cabina y les grité: «¡Malditos bastardos valientes! ¡Ojalá os ahoguéis!». El bombardero se hundió al poco rato. Cuando regresé, todos mis camaradas estaban de pie formando un círculo fuera de los hangares, contando las marcas. A Katina, sentada en un cajón, le rodaban las lágrimas por las mejillas, pero no estaba llorando, y Finn, arrodillado junto a ella, le hablaba suave y dulcemente en inglés, sin acordarse de que ella no sabía el idioma. Perdimos 1/3 de nuestros Hurricane en aquella batalla, pero los alemanes perdieron más. El Doc, que estaba vendando a uno que había sufrido quemaduras, alzó la mirada y dijo: «Tendríais que haber visto a los griegos en el aeródromo celebrando con vítores la caída de cada bombardero derribado». Mientras estábamos allí hablando, apareció un camión del que saltó un griego, que dijo que dentro traía un cadáver hecho pedazos. «Este es el reloj que llevaba en el brazo», agregó. Era un reloj de pulsera plateado con esfera luminosa y tenía unas iniciales grabadas al dorso. Ninguno de nosotros miró al interior del camión. En ese momento nos quedaban, me parece, 9 Hurricane. Esa noche vino de Atenas un oficial de muy alto rango de la RAF y nos dijo: «Mañana al amanecer volaréis todos a Megara. Está a unas 10 millas por la costa. Allí hay un pequeño campo en el que podéis aterrizar. El ejército va a trabajar en él toda la noche. Tienen 2 grandes apisonadoras y van a dejarlo bien plano. Tan pronto como aterricéis, deberéis ocultar vuestros aviones en el olivar que hay al sur del campo. El personal de tierra irá más al sur, a Argos, y vosotros podréis uniros a ellos después, pero tenéis que operar desde Megara durante 1 día o 2. «¿Dónde está Katina?», preguntó Finn. «Doc, tienes que buscar a Katina y asegurarte de que llegue a Argos sana y salva». «Lo haré», dijo el Doc, y sabíamos que podíamos confiar en él. Al amanecer de la mañana siguiente, mientras aún estaba oscuro, despegamos y volamos hacia el pequeño campo de Megara, distante 10 millas. Aterrizamos y ocultamos nuestros aviones en el olivar, arrancando ramas de los árboles para cubrirlos con ellas. Después nos sentamos en la ladera de una pequeña colina a esperar órdenes. Cuando el sol se elevó sobre las montañas, miramos hacia el lado opuesto del campo y vimos que una multitud de campesinos griegos de la aldea de Megara se encaminaba a nuestro campo.
Eran varios cientos, en su mayoría mujeres y niños, y todos venían hacia nuestro campo, cada vez más deprisa. ¡Qué demonios! Exclamó Finn, y todos nos pusimos de pie en nuestra pequeña colina para observar, preguntándonos qué se propondrían hacer. Lo que hicieron fue dispersarse a lo largo del perímetro del campo y juntar manojos de brezo y de helecho, tras lo cual, formando largas filas, empezaron a esparcirlos sobre la hierba. Estaban camuflando nuestro campo de aterrizaje. Las apisonadoras, al recorrer el campo para dejarlo liso, habían dejado también marcas fácilmente visibles desde las alturas, y por eso los griegos, hombres, mujeres y niños, habían venido de la aldea para enmendar las cosas. Hasta hoy ignoro quién les dio la orden. Formaron una larga fila de un lado al otro del campo y andando lentamente iban esparciendo el brezo. Finn y yo fuimos a mezclarnos con ellos. Eran, en su mayoría, ancianas y ancianos, muy pequeños y de aspecto triste, con el rostro oscuro y arrugado, y trabajaban lentamente. A nuestro paso interrumpían la tarea para sonreír y decirnos en griego cosas que nosotros no comprendíamos. Uno de los niños le dio a Finn una florecilla rosada y él no supo qué hacer con ella, pero siguió andando con la flor en la mano. Después retornamos a la ladera de la colina y continuamos la espera. No tardó en sonar el teléfono de campaña. El que hablaba era el mismo alto oficial. Dijo que alguien debería volar inmediatamente de vuelta a Eleusis a recoger importantes mensajes y un dinero. También dijo que esa noche debíamos abandonar el pequeño campo de Megara e irnos todos a Atenas. Los demás dijeron que aguardarían a que yo regresase con el dinero para poder volar a Atenas todos juntos. Simultáneamente alguien había dicho a los dos hombres del ejército que continuaban allanando el campo que destruyeran las apisonadoras para que no cayesen en poder de los alemanes. Me acuerdo de que mientras trepaba a mi Hurricane vi a aquellas dos grandes máquinas embistiéndose mutuamente y a los dos hombres saltar a un costado instantes antes de la colisión. Hubo un gran estruendo y vi a todos los griegos que esparcían el brezo suspender la tarea y alzar la cabeza. Por un momento se quedaron de piedra, mirando las apisonadoras. Después alguien comenzó a correr. Era una anciana que emprendía el regreso a la aldea lo más rápido que podía, gritando al mismo tiempo, y al instante cada hombre, mujer y niño que estaba en el campo pareció asustarse y empezó a correr tras ella. Tuve ganas de bajarme y correr junto a ellos y explicarles, decirles que lo sentía, pero que no podíamos hacer otra cosa. Quería decirles que no los olvidábamos y que un día regresaríamos, pero era inútil. Perplejos y asustados, corrían a refugiarse en sus hogares y no se detuvieron, ni siquiera los viejos, hasta que estuvieron fuera de la vista. Despegué y volé a Eleusis. Aterricé en un aeródromo muerto. No se veía un alma. Aparqué mi Hurricane y cuando me dirigía andando a los hangares aparecieron de nuevo los bombarderos. Me oculté en una zanja hasta que acabaron su tarea. Luego me puse de pie y me encaminé al pequeño cuarto de operaciones. Como el teléfono continuaba aún sobre la mesa, sin saber por qué, cogí el auricular y dije «Hola». Al otro extremo contestó una voz más bien alemana. Yo dije «¿Me oye?» Y la voz dijo «Sí, sí, le oigo». «Muy bien», dije yo, «escuche con atención». «Sí, continúe, por favor». «Le habla la RAF, y un día volveremos, ¿me entiende? Un día volveremos». A continuación arranqué el teléfono del enchufe y lo lancé a través del cristal de la ventana cerrada. Cuando salí había un hombrecillo vestido de civil de pie cerca de la puerta. Tenía un revólver en una mano y un maletín en la otra. «¿Busca usted algo?», dijo en muy buen inglés. «Sí», dije yo. «Busco unos mensajes importantes y unos papeles que he de llevar a Argos». «Aquí los tiene», dijo él, y me entregó el maletín. «Y buena suerte». Volé de regreso a Megara. Frente a la costa había dos destructores ardiendo y a punto de hundirse. Mientras sobrevolaba en círculos nuestro campo de aterrizaje, los demás despegaron y todos juntos nos dirigimos a Argos. La pista de aterrizaje en Argos no era más que un pequeño campo pelado. Lo rodeaban espesos olivares hacia los cuales hicimos rodar los aviones para ocultarlos. No sé qué largo tenía el campo, pero no era fácil aterrizar en él. Había que descender muy bajo, manteniendo la propulsión, y en el momento de tocar tierra empezar a darle al freno, accionándolo y soltándolo de nuevo cuando la máquina empezaba a inclinar el morro.
pero solo uno de nosotros se pasó y sufrió averías. El personal de tierra ya había llegado y cuando dejamos los aviones, Katina vino corriendo hacia nosotros con una canastilla de olivas negras que nos ofreció, señalándonos el estómago para indicarnos que debíamos comer. Finn se inclinó y le desordenó el cabello, diciendo: «Katina, un día tenemos que ir al pueblo a comprarte un vestido nuevo». Ella le sonrió sin entenderle, y todos nos pusimos a comer olivas negras. Entonces miré a mi alrededor y vi que el bosque estaba lleno de aviones. En cada rincón había un aparato oculto entre los árboles, y cuando preguntamos, supimos que los griegos habían traído toda su fuerza aérea a Argos y la habían estacionado en aquel pequeño bosque. Eran modelos particularmente anticuados, ninguno con menos de 5 años, y no sé cuántas docenas eran. Esa noche dormimos bajo los árboles. Envolvimos a Katina en un holgado traje de aviador y le dimos un casco por almohada, y cuando se durmió, nosotros nos sentamos en rueda a comer olivas y a beber vino griego de un enorme barril, pero estábamos muy fatigados y pronto nos echamos a dormir. Durante todo el día siguiente vimos camiones cargados de soldados que avanzaban por la carretera rumbo al mar, y con la mayor frecuencia posible despegamos para volar sobre ellos. Los alemanes continuaban viniendo a bombardear la cercana carretera, pero todavía no habían localizado nuestro campo de aviación. Avanzado el día nos dijeron que todos los Hurricane disponibles debían despegar a las 6 de la tarde para proteger una importante maniobra de embarque, y las 9 máquinas, que eran todas las que ahora nos quedaban, repostaron y quedaron prontas. A las 6 menos 3 minutos empezamos a salir del Monte de Olivos en dirección a la pista. Las primeras 2 máquinas despegaron, pero tan pronto como estuvieron en el aire, algo negro surgió velozmente del cielo y las derribó, envueltas en llamas. Miré en derredor y vi no menos de 50 Messerschmitt 110 volando en círculo sobre nuestro campo, y en el mismo momento algunos de ellos giraron y se precipitaron sobre los 7 Hurricane que aguardaban para el despegue. No hubo tiempo para nada. Todos nuestros aviones fueron alcanzados en aquella primera pasada, aunque curiosamente solo uno de los pilotos resultó herido. Como ya era imposible despegar, saltamos fuera de los aviones, sacamos al herido de su cabina y corrimos con él de vuelta a las trincheras, a las maravillosas trincheras profundas y en zig-zag que habían sido excavadas por los griegos. Los Messerschmitt se tomaron su tiempo. No hubo oposición desde tierra ni desde el aire, excepto la de Finn, que disparaba su revólver. No es una experiencia agradable la de ser atacado en tierra desde el aire, en particular si los aviones poseen cañones en las alas, y a menos que se tenga una trinchera profunda en la que refugiarse, la cosa no tiene futuro. Por alguna razón, quizá porque les pareció un buen chiste, los pilotos alemanes se dedicaron a las trincheras antes de ocuparse de los aviones. Los primeros 10 minutos estuvimos yendo como locos de una parte a otra de las trincheras para no ser cogidos en una que corriese paralela a la línea de vuelo del avión atacante. Fueron 10 minutos agitados y horribles, con todo el mundo gritando «ahí viene otro» y precipitándose hacia la esquina más próxima para situarse en un tramo diferente. Después, los alemanes se dedicaron a los Hurricane y al mismo tiempo a la multitud de viejos aviones griegos estacionados por todo el olivar, y de uno en uno, metódica y sistemáticamente, los hicieron estallar en llamas. El ruido era tremendo y por todas partes, en los árboles, en las rocas y en la hierba, llovían las balas. Recuerdo haberme asomado con precaución al borde de nuestra trinchera y haber visto una pequeña flor blanca a pocas pulgadas de mi nariz. Era de un blanco inmaculado y tenía 3 pétalos. Recuerdo que al mirar más allá vi 3 de los aviones alemanes que se lanzaban en picado sobre mi Hurricane, que estaba estacionado al otro lado del campo, y recuerdo que les grité, aunque no sé qué dije. Entonces, súbitamente vi a Katina. Salía corriendo desde la esquina más alejada del aeródromo. Corría cuanto podía en dirección al centro mismo de aquella confusión de armas que vomitaban fuego y de aviones incendiados. Tropezó una vez,
pero se las compuso para ponerse nuevamente de pie y siguió corriendo. Después se detuvo y se quedó mirando hacia lo alto, levantando los puños hacia los aviones que pasaban. Con Katina, allí de pie, recuerdo que vi a uno de los Messerschmitt que efectuaba un giro para volar directamente hacia ella, y recuerdo haber pensado que era tan pequeña que no podrían darle. Recuerdo haber visto los chorros llameantes de las ametralladoras, y recuerdo fugazmente a la chiquilla de pie, completamente inmóvil, enfrentada a la máquina. Me acuerdo de que el viento le sacudía la cabellera. Entonces cayó al suelo. Jamás olvidaré el momento siguiente. De todas partes, como por arte de magia, brotaron de la tierra los hombres, salieron en multitud de las trincheras y como una turba enloquecida se volcaron sobre el aeródromo, corriendo hacia el diminuto bulto que yacía inmóvil en el centro del campo. Corrían velozmente, agazapados, y recuerdo que salté de mi trinchera para unirme a ellos. Recuerdo que no pensaba en nada y que me fijé en las botas del hombre que iba delante de mí, notando que era algo patizambo y que los pantalones azules le quedaban demasiado largos. Recuerdo haber visto que Finn llegaba el primero, seguido de cerca por un sargento llamado Wishful, y recuerdo que entre los dos levantaron a Katina y empezaron a correr para llevarla de nuevo a las trincheras. Le vi la pierna, solo un montón de sangre y huesos, y le vi el pecho, del cual brotaba la sangre que le manchaba el blanco vestido estampado. Vi por un momento su rostro, blanco como la nieve de la cima del Olimpo. Alcancé a Finn, que mientras corría iba diciendo malditos bastardos inmundos. Y luego, al llegar a la trinchera, recuerdo que miré en derredor y descubrí que ya no había ruido ni disparos. Los alemanes se habían ido. ¿Dónde está el Doc?, preguntó Finn, y súbitamente lo vimos de pie junto a nosotros, mirando a Katina, mirando su rostro. El Doc le cogió la muñeca con suavidad y sin levantar la vista dijo: «Ya no vive». La colocaron bajo un arbolillo, y cuando giré la cabeza vi por todas partes las incontables hogueras de otros tantos aviones incendiados. Vi mi propio Hurricane ardiendo allí cerca, y me quedé mirando desesperadamente las llamas que bailoteaban alrededor del motor y lamían el metal de las alas. Me quedé mirándolas fijamente, y mientras las contemplaba, las llamas se volvieron de un rojo más intenso, y lo que veía detrás de ellas no era una masa de despojos humeantes, sino las llamas de una hoguera más caliente e intensa, la que ahora ardía sin tregua en el corazón del pueblo de Grecia. Continué mirando fijamente, y en el centro de la hoguera, de donde surgían las llamas rojas, vi un núcleo blanco y brillante, un brillo deslumbrante e incoloro. Mientras miraba, el brillo se acentuó y se volvió suave y amarillo como la luz solar, y más allá había una joven criatura de pie en medio de un campo, con el cabello iluminado por el sol. Por un momento permaneció mirando al cielo, que era claro y azul y sin nubes. Luego se volvió para mirarme, y en ese momento vi que su blanco vestido estampado estaba manchado de un rojo oscuro, el color de la sangre. Después desaparecieron el fuego y las llamas, y vi delante de mí los retorcidos restos incandescentes de un aeroplano quemado. Debo de haber permanecido allí de pie un largo rato.